Bueno, vamos a la escritura. Diga, entendidos en la identidad de Cristo y afirmados en la identificación con Cristo. Por eso Pablo hablaba de lo que él era en Cristo, pero también en lo que él estaba identificado con Cristo. Él dijo, para ser semejante a él en su muerte, para ser semejante a él en su resurrección. Dice, para ser semejante a él en su gloria. Entonces, es muy importante que tengamos, diga, entendimiento de la identidad de Cristo en nosotros. Yo soy en él. Pero también afirmados en la identificación, ya no de Cristo, sino con Cristo. ¿Cómo aquello puede ser entonces de lo subjetivo a lo objetivo, de lo legal a lo real? Y esta es la manera maravillosa como Dios en Cristo lo ha dispensado. Antes de llegar a la cruz, Jesús reúne a sus discípulos, Juan capítulo 14. Y entonces allí les afirma a ellos una declaración en la que les conforta. Le dijo, verso 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y él luego le afirma, voy a preparar lugar. Él está hablando de la gestión que va a hacer en la cruz y en su muerte y resurrección, identificar lugar. La palabra ahí es moné, que no tiene que ver con sitio geográfico, con un espacio físico. Moné es finca rectora, lugar de jurisdicción. Voy a preparar lugar. El espacio, no físico, sino el lugar de jurisdicción. La finca rectora, la posición en la que ustedes ejecutarán, escuche esto, para que estén futuro donde yo estoy. Y Jesús no estaba hablando de una posición terrenal, de un sitio físico. Él está hablando de la posición, del moné, del lugar donde Él está, porque Él siempre ha sido y Él siempre será. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el Cristo eterno le está diciendo, voy a gestionar todo este trámite para que se legalice la capacidad en que ustedes pueden estar futuro donde yo estoy. Diga moné. La obra de la cruz entonces nos posiciona, y eso se llama identidad de Cristo. ¿Quién soy que tengo en él? Pero la identificación tiene que ver con la operación de aquello en lo que él nos ha establecido, para que vosotros estéis donde yo estoy. Un poco perplejo por esta declaración, le dice Felipe, Señor, pero nosotros no entendemos esto. ¿Cómo podemos saber el camino? O sea, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la forma de que esto se dé? Y aquí es donde Jesús hace un triple enunciado con respecto a su identidad. Diga, yo soy. Y note que Jesús dice, yo soy el, no el camino. De forma absoluta, categórica y exclusiva define que Él es. Así que Cristo no puedes considerarlo como una opción. Esa es opinión secularizada de un mundo ignorante que le pone en la misma categoría de los grandes maestros, de los líderes religiosos, y decir que Jesús es uno más dentro de Buda, Confucio, Mahoma. No. Jesús no es uno más. Él es el único. Yo soy el camino.
Luego dice la verdad. Él no es una verdad, Él no es una propuesta, Él es la verdad absoluta, inmutable, en la que Dios ha dado a conocer todo. Y Él dice: yo soy la vida. Así que define la fuente misma donde todo se origina. Diga: la vida. Juan 14:6 entonces nos muestra que es el único medio en el que se puede accesar al Padre, de quien se desprende toda buena dádiva y todo don perfecto. No se turbe vuestro corazón. Esos discípulos todavía están confundidos. Hay circunstancias fuera de ellos que se han venido fraguando, se están enterando de una conspiración. El Señor les ha anunciado previamente de que llega el momento suyo de la entrega, y todo eso genera en ellos un aspecto de incertidumbre, de perplejidad. Y el Señor le dice: no se turbe. Turbar en español está asociado a una misma raíz: perturbar, disturbio, turbar, turbio. Es todo aquello que se desajusta, que se desordena, que crea una forma de mezclarse, y entonces no hay claridad. Ellos no tienen claro lo que Jesús le está declarando. Él dice: no se turbe vuestro corazón. Y yo quiero decir la misma palabra de Jesús para mucha gente, que probablemente situaciones que están ocurriendo fuera de ellos, conmoción en la gente, perturbación en los sistemas, crean entonces que circunstancias fuera de nosotros nos den un cuadro errático de la realidad. Por eso la verdad está en lo que Él dice y no en lo que sucede fuera de nosotros. Le está diciendo el Señor: no se turbe, no se confunda, no deja que se mezclen las cosas y no tenga tranquilidad para definirlas tal como yo las anuncio. Diga: yo soy. Note cómo Cristo define en su identidad que Él es el elemento sustancial de todo el ser. Diga: yo soy. El ser está definido en Cristo. Por lo tanto, sin Él, la identidad de hijo es imposible experimentarla, y la identificación con el hijo es imposible disfrutarla. Diga: identidad. La identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. Diga: identidad. En consecuencia, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos. Diga: yo soy. ¿No escuché? Ese yo soy viene del que es, del que ha sido, del que siempre será. Y esa definición no es porque yo me la adjudico, sino porque el Padre me la otorga. Por eso Él estaba seguro de quién era. Dice en el libro de Juan 13, sabiendo Jesús. Mire si tú no eres consciente y no sabes de esta realidad, sabiendo Jesús que de Dios había salido y a Dios iba, sabiendo que había llegado su hora y sabiendo que el Padre le había dado en sus manos todas las cosas. Jesús sabía. Cuando tú sabes quién eres, no te acomplejas cuando sirve a otros. Dice que tomó la toalla y el agua en el lebrillo para lavar los pies a sus discípulos. ¿Por qué dice que lo hizo sabiendo? Porque era un trabajo de esclavos.
Y Él no se está rebajando a que la gente lo identifique como un esclavo. Él sabe quién es. Cuando tú estás claro de tu identidad en Cristo, cuando sirves, no lo haces con mentalidad de esclavo, sino de hijo. Diga, los hijos sirven en casa al padre. Los esclavos sienten que los abusan, que el trabajo y el servicio es un maltrato, pero los hijos sirven con dignidad. Sabiendo Jesús ese sentido de destino, de propósito, y también de lo que Él está consciente de posesión, no es porque Él se lo atribuya caprichosamente, es porque ha habido un reconocimiento del Padre. Recuerda cuando antes de iniciar su ministerio oficialmente, allí en el Jordán, los cielos se abren, una voz de lo alto, el Padre lo identifica, el Padre lo presenta y dice: este es. ¿Quién dijo esto? Diga el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Luego le reitera a Pedro allá y a los apóstoles Juan y Santiago en el monte Tabor: este es, solo a Él oíd. El Hijo lo es por reconocimiento, el Hijo lo es por constitución, el Hijo lo es por decreto. Dice el Salmo: tú eres mi Hijo para siempre, y he dicho: siéntate conmigo a mi diestra. Diga, el reconocimiento del Padre es la identificación del Hijo. Tú no eres hijo porque lo haces a sí mismo, o alguien se hace hijo. No, diga, tuvo que darse desde el Padre. ¿Usted mismo se hizo hijo? No. Así como en lo natural tú no puedes llegar a ser hijo, en lo espiritual tampoco. Por eso dice que esa es una potestad, es un derecho. Oh, aleluya, debiera alegrarse. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le han recibido en su gracia y los que han reconocido su señorío, a esos, ¿dónde están? Le dio la potestad, exousia, el derecho legítimo del poder que la autoridad confiere sin ningún límite. Le dio la potestad de ser hechos. Tú no te hiciste, Él te hizo. Y así como reconoció al unigénito, te dice a ti: tú eres mi hijo en el Hijo. Grite aleluya. Diga: soy porque Él me hizo y Él me reconoce. Esa voz en el que el Padre define la identidad del Hijo es donde Él se siente autorizado para operar. Por eso a nosotros se nos dio la misma autoridad por identificación, por filiación, por comisión y posición. Diga: en Cristo. Diga: en Cristo. Y solo el que tiene la identificación del Padre es el que disfruta los derechos de herencia como hijo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? No escuché. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. ¿El espíritu de qué? Efesios dice que fuimos adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad por medio de Jesucristo. Así que tú no has recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. El esclavo siente temor, sirve por castigo, pero el hijo tiene reconocimiento y sirve por gratitud. ¿Dónde están los hijos? Entonces, nosotros hemos recibido
es el Espíritu del Hijo, por el cual podemos en Él ser adoptados y tener la libertad, el derecho de clamar, por el cual clamamos. ¿Cómo es el clamor de los hijos? Es una palabra de ternura, de intimidad. Él no es el Dios todopoderoso. Él no es el Santo de Israel. Él no es allá el Altísimo, ni el Dios, el Abba. Wow. El primero que tuvo esa expresión hacia el Padre fue el Hijo. ¿Recuerda cuando él oraba? Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. ¿Quién oró así? Diga el Hijo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del Hijo, por el cual clamamos. Ay, ay, ay. Usted debiera alegrarse. La ternura del Padre, la confianza del Padre, la gracia del Padre fue cercana y accesible a ti, porque en el unigénito fuimos hechos primogénitos para clamar con la misma certeza, con la misma confianza, como hijos. Diga amén. Y dice que ese Espíritu, el del Hijo, es el que da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que testifica? ¿Que somos qué? Hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso los primogénitos reciben doble herencia. Así que un doble aplauso a Él. Aleluya. Diga yo soy. Y lo primero que él dijo fue el camino. Porque en eso está definiendo nuestra identidad en cuanto a Cristo como nuestro destino. Sabiendo Jesús de que había salido de Dios y a Dios iba. Diga destino. Cuando él dijo yo soy el camino, la idea no es un sentido geográfico. El término griego ahí es odos, diga odos, que no se refiere a una senda, llamémosle física. Odos significa medio y procedimiento para realizar y alcanzar algo. Odos significa el modo y manera como se hace o como vive una cosa. Está definiendo entonces una forma de proceder. Odos es el proceder de alguien manifestado en su conducta. Por eso Jesús, sabiendo que de Dios había salido y a Dios iba, él sabía su destino. No era una cuestión el hecho mismo de saber, como dije, un lineamiento físico, sino que tenía un claro entendimiento de su proceder, porque sabía, escuche, para qué había sido enviado. Cuando la gente lo quiso retener, basado en sus necesidades, maestro, te estamos buscando, quédate con nosotros, súplenos, ayúdenos, resuélvanos. Dijo, no. Es necesario que yo anuncie en toda aldea y ciudad el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Si tú no tienes claro tu camino, jamás tendrás claro tu destino. Y por lo tanto, tu misión de vida será confusa. Diga el camino. Entonces, Cristo, Él mismo, define nuestra manifestación o
razón de existencia y de proceder de una forma de vida. La Biblia dice en Colosenses que en Cristo fueron creadas, diga, todas las cosas, las que hay en los cielos, visibles e invisibles, las que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, en Él y para Él. A Él sea la gloria. Por lo tanto, cuando Él define el gran yo soy, está diciendo que todo estaba en Él, que todo se produce por Él y para Él, que Él es el pensamiento del Padre, donde la palabra ejecuta, donde el verbo trae a la existencia todo lo que estaba. Por eso Él no llega a ser, no necesitaba de nada ni de nadie para llegar a ser. Él ya lo era en esencia misma. Alabado sea Dios. Por eso lo que Él hizo no fue porque le faltara. Él no lo hizo porque lo necesitara. Dios nunca creó por necesidad. Dios creó por propósito. Y ese propósito lo definió, diga, en el Hijo. Vamos, grite, en el Hijo. Aleluya. Entonces Cristo, en quien todo está, en quien todo se origina, ahora muestra que es Él el pensamiento del Padre verbalizado y materializado. Por eso cuando el Padre dio la palabra, diga fue, diga fue. Por causa de ese propósito eterno entre el Padre y el Hijo, es que todo es traído a la existencia, manifestado en el tiempo. Y ahí era donde tú y yo estábamos incluidos, diga, en Cristo. ¿Dónde estábamos nosotros antes de ser? Diga, en Él, quien ya era. Por eso fuimos creados, fuimos elegidos y fuimos escogidos en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando levantaste la mano? ¿Cuando hiciste la oración de fe? No. La Biblia dice que fuimos escogidos en Cristo antes de. Escogidos en Cristo. Él no te escogió el día que tú levantaste la mano. Ese día fue el que tú te enteraste que ya había sido escogido desde antes. El Señor no tomó la decisión de escogerte porque tú decidiste entregarte. Tú te entregaste porque Él ya te había escogido. Esa elección eterna, soberana en Cristo, te llevó al arrepentimiento, te llevó a la entrega y a la rendición que Él esperaba de tu vida para recibirla de Él. Aleluya. Cristo define entonces que en esa elección, escuche esto, el propósito de ser Él, nuestra salvación. Y ese propósito de salvarnos no fue librarnos de algo, sino introducirnos en alguien. Diga, la salvación es introducirnos en Cristo como nuestra vida. Yo soy la vida. Hemos definido la salvación como un asunto sencillamente de ser librado de algo. Eso es ese no es el fin, ese es el resultado, el efecto. Pero la causa primordial de la salvación no fue librarte, es llevarte, es introducirte a Cristo. Porque la salvación no es algo que voy a disfrutar en el cielo, es alguien que vino como vida para ser disfrutado ahora y para siempre. Yo hubiera gritado aleluya. Diga Él. Por eso dice que ahora Cristo, como nuestra vida, nos introduce a su vida. Y Él mismo se da a nosotros como pacto para garantizar que el propósito eterno, te di por pacto. Entonces Él es dado a nosotros como vida.
y Dios lo dio a nosotros como pacto. ¿Para qué? Para que el propósito eterno no haya nada ni nadie que lo invalide, no haya nada ni nadie que lo altere, no haya nada ni nadie que lo impida. Que decimos como David: mi Dios cumplirá su propósito en mí. Grite amén.